Arriba los de Abajo es uno de nuestros primeros proyectos de gran formato en Bogotá. Lo desarrollamos en el 2013 en el barrio La Perseverancia, que es uno de los primeros barrios obreros del país. Nuestra idea era poder pensar la gentrificación como lucha de clases y en ese sentido cogimos un lema, Arriba los de Abajo, del movimiento obrero, para poder hablar de un conflicto que se estaba dando en ese barrio que estaba como a punto de ser gentrificado. Bueno, algo también importante en nuestra práctica y en esta exposición, por eso también se llama ejercicios de resistencia. Hay proyectos que ya tienen 10 años y entonces hemos podido ver lo que ha pasado después, ¿no? Y incluso cuando los hacíamos. A nosotros nos gusta mucho pensar en nuestra práctica como lo que se llama en inglés un pre-enactment, que la traducción al español sería un poco como una precreación histórica, crear algo que puede pasar en el futuro, ¿no? Que queremos que pase en el futuro. Obviamente no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero podemos proyectar lo que nosotros queremos que pase, ¿no? Y entonces, por ahí también que nosotros jugamos con la propaganda para tratar de propagar una visión del mundo que queremos ver, ¿no? Algo interesante es que cuando proyectas una imagen de un mundo futuro y estás hablando de un evento político, ese evento político tiene que ser siempre colectivo, si no, no sería político, nos parece a nosotros. Y tiene que haber también un antagonismo, tiene que haber un conflicto. Entonces estos proyectos muchas veces dan cuenta de unas luchas que están latentes y que han estallado después o que van a estallar o que muchas veces, como en el caso de Black Venus Protest, sucumben o pierden, pero por ejemplo en Arriba los de Abajo tuvimos como la alegre noticia de que 10 años después de hacerlo, espontáneamente, como los políticos de una coalición del Pacto Histórico de izquierdas, cogieron el lema de Arriba de los de Abajo para hacer campaña y consiguieron echar al gobierno de ultraderecha y ser el primer gobierno de izquierdas de la historia de Colombia. También a veces pues hay como unas resonancias muy interesantes en todos estos proyectos que se proyectan en el futuro.